Bien, hermanos, Dios les bendiga en este día. Vamos a tener nuestra enseñanza del domingo 23 de agosto del 2020. Vamos a tener el tema, pues vamos a aprovechar y sacar un poco las consecuencias de estar lejos de Dios en esta pandemia que nos encontramos, que no podemos tener culto. Ya tenemos mucho tiempo de estar sin reunirnos en el culto. Entonces esto nos causa enfriamiento, esto nos va alejando de Dios, y cuando estamos lejos de Dios tenemos algunas consecuencias, y yo quiero reapuntar sobre esto. Ya habíamos hablado sobre ello y vamos a volver a hacerlo porque es necesario, porque necesitamos abrir nuestros ojos, necesitamos despertar de ese dormir espiritual. Sí leemos la Biblia, sí oramos, es bueno, es agradable, Dios pide que lo hagamos, pero también Dios quiere que nos reunamos, que estemos en comunión, en compañerismo, y eso es lo que falta. Y precisamente vamos a ver lo que dice ahí el salmista David en el Salmo 32. Salmo 32, 1 al 5 dice: Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay un pleno reconocimiento, hermanos, de la culpa, del pecado, y él aclara, dice: y en cuyo espíritu no hay engaño. Y empieza: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir. O sea que tuvo algunas características del pecado en su vida, y eso creo que lo hemos vivido todos nosotros cuando nos hemos alejado de Dios. Por eso la Biblia nos dice ahí en Juan capítulo 15 versículo 5, dice: lejos, apartados de mí nada podéis hacer. Y es verdad, y vamos a ver cada una de estas características, porque fíjense, hermanos, estar lejos de Dios es lo mismo que estar en desobediencia y en pecado. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando nosotros renegamos de Dios y decimos: no quiero ir a la iglesia, no quiero orar, no quiero dar mis diezmos, dar mis ofrendas. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, estamos desobedeciendo y cayendo plenamente en pecado. Y el mensaje de Dios es que nos acerquemos. El mensaje de Dios es que regresemos nuevamente al camino que hemos olvidado, que hemos dejado de hacer. Y vamos a ver, hermanos, algunas consecuencias. Yo quiero hacer notar a través de la Biblia algunas consecuencias de alejarnos de Dios. Primeramente vamos a ver, bueno, son cuatro consecuencias que vamos a ver nosotros aquí. Vamos a ver primeramente la angustia. Nos angustiamos cuando nos alejamos de Dios. Bueno, cuando estamos cerca de Dios, estamos contentos, estamos felices. Cuando estamos obedeciendo y estamos alejados del pecado, no hay angustia, no hay problemas. Pero cuando estamos lejos de Dios, sí venimos a la iglesia, sí cantamos,
pero estamos desobedeciendo, no estamos completamente cerca de Dios. Como dicen por ahí, estamos cerca pero lejos. Y lo primero que hay es angustia. ¿Y qué es lo que dice la Biblia respecto a la angustia? Aquí mismo en el versículo 4, en el Salmo 32, 4, dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Fíjense lo que pasa, hermanos, con la mano de Dios. Dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea que cuando nosotros nos alejamos de Dios, la mano de Dios también está lejos. No nos protege, no nos ayuda, no nos socorre, no nos cuida. Y entonces dice: se volvió mi verdor en sequedad de verano. Hay angustia. Cuando nos enfermamos, cuando nosotros estamos bien y de repente nos enfermamos, nos angustiamos. Es que tengo que hacer esto, es que tengo que ir acá, es que tengo que dar esto, es que tengo que cumplir. Y nos angustiamos por esa falta que tenemos nosotros. Dice el versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tenemos que hacerlo porque esa angustia que nosotros tenemos por el alejamiento, por estar lejos de Dios, por incumplir en los mandamientos de Dios, pues nos causa angustia. Hay otro pasaje que dice, que es el Salmo 51, 8. Aquí lo tengo, como quiera. Si ustedes quieren revisar en su Biblia, pueden hacerlo. Salmos 51, 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Ustedes recuerdan, ya es el Salmo 51. Ya después de que David se da cuenta del pecado, y vienen muchas consecuencias también de ese pecado. Salmo 58, 1. Hazme oír gozo y alegría, porque ya el gozo y la alegría ya se habían pasado, ya no tenía el gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. El juicio de Dios, el castigo de Dios, tarde o temprano, hermanos, va a llegar si nosotros nos alejamos de Dios, si nosotros desobedecemos, si nosotros caemos e incurrimos en pecado y no confesamos el pecado a Dios. Y no hay una regeneración, no hay un cambio en nuestra vida espiritual, que los demás, que la gente que ya nos vio que cometimos pecado, reconozca que nos hemos acercado nuevamente al Señor. Y encontramos otro pasaje aquí en el Salmo 38:3. Dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Mire, aquí reconoce el salmista dos cosas: la ira de Dios, el enojo de Dios, y el pecado de él. Ven que siempre nosotros: Señor, es que tú no me das, Señor, es que tú no me ayudas, Señor, es que yo necesito, Señor, es que yo quiero, pero nunca reconocemos nosotros nuestro pecado. Y aquí el salmista dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, a causa de tu juicio, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Nada hay sano. Y todo es por culpa de nosotros, porque nos hemos alejado de Dios, porque nos hemos retirado de la presencia de Dios, porque no estamos acatando sus órdenes y sus juicios, los mandamientos que Él nos manda a nosotros. Isaías 57, 21 dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, para los pecadores, para todos aquellos que tienen pecado en su corazón, para todos aquellos que tienen un rencor, una amargura,
un odio hacia otras personas. No hay paz para mi Dios. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Son los pecadores. ¿Qué es un pecado? Es todo lo que ofende la santidad de Dios, todo lo que está en contra de Dios. No tenemos problema para saber qué es pecado. Solamente tenemos que aplicarlo, acercarnos a Dios, y entonces no tendremos ninguna angustia. Y el salmista estaba angustiado. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, para los pecadores, aquellos que tienen el pecado ahí y no quieren reconocerlo delante de Dios. Viven una angustia diariamente, como dice el salmista David, día y noche, día y noche. Hay otro pasaje ahí en Proverbios 28:1. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. El que nada debe, nada teme. Pero cuando tú empiezas a temer, cuando tú empiezas a alejarte de las cosas de Dios, porque hiciste algo, porque algo hay en tu mente, algo hay en tu corazón, hay pecado, algo malo hay en tu vida. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, nadie lo señala, nadie le dice nada, y miren, solo se va. Ese es el que tiene pecado, ese es el que tiene odio, rencor, mucho pecado en su corazón, y él se va. Nadie lo persigue, pero él se va. Y luego dice, más el justo, más el que hace lo correcto, más el que está en el camino de Dios, más el que está cerca de Dios, está confiado como un león. La angustia es la primera consecuencia, hermanos, que nosotros tenemos por causa del pecado. Y encontramos algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, Adán y Eva. ¿Cómo es posible que Adán y Eva, estando en el huerto del Edén, siendo los primeros seres humanos, tenían que alejarse de Dios? Tuvieron que vivir esa angustia en su vida. Miren, vamos a ver Génesis capítulo 3 y versículo 10. Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto cuando Dios le hablaba a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Oí tu voz en el huerto. ¿Y qué dice Adán, hermanos? Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán y Eva, hermanos, tuvieron temor a la presencia de Dios. ¿Pero por qué tuvieron miedo? Porque se habían alejado de Dios. ¿Por qué te escondes de Dios? Al contrario, queremos estar cerca de Él. Queremos que Él nos ayude, nos cuide, nos cure. Queremos estar cerca de Él. Pero ellos se escondieron porque tuvieron miedo por causa del pecado. Uno de los hijos de Adán, Caín también, hermano, se vio atormentado por su pecado. Miren, vamos a ver Génesis capítulo 4, versículo 3. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. ¿Cuál castigo? ¿Cuál castigo si eran los primeros hombres que estaban cerca de Dios, que escuchaban la voz de Dios, que Dios les decía lo que tenían que hacer? Pero por causa del pecado de Caín, que ya lo sabemos, dijo Caín, grande es mi castigo para ser soportado. Y ahí estaba su angustia, toda su angustia sobre ese castigo que él tenía. Recordamos también a Esaú. ¿Por qué Esaú lloró con amargura? ¿Qué es lo que hizo él? Era el primogénito, era el consentido. Vamos a ver Hebreos 12:17. Dice, porque ya sabéis que aún después
deseando heredar la bendición, o sea que él quería su bendición, pero por una tontería, por un plato de comida, la vendió su bendición y se fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Lloró amargamente también. Y esa era la angustia que él tenía. Ya cuando sació su hambre, ya cuando se dio cuenta que la bendición iba a ser para otra persona, no era para él, lloró amargamente y procuró esa bendición, pero no se logró. Después hubo otros problemas por ahí, pero la angustia, ahí estaba esa angustia. Otro de los que lloró amargamente, bueno, pues fue también Pedro. Vamos a ver ahí en Mateo 26, 75, Mateo 26, 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ya se lo habían dicho, ya se lo habían advertido, pero en este caso él estaba lejos de Dios. Es como les dije al principio, estaba cerca, pero lejos. ¿Cómo es posible que eres discípulo, eres apóstol y después niegas 3 veces, niegas al Señor Jesucristo? Pues ahí está la angustia de este apóstol. Saliendo fuera, lloró amargamente. Y el llanto, hermanos, es causa de angustia. Lloramos porque no podemos, lloramos porque sentimos ese dolor, esa angustia en nuestro corazón. Y por último, del punto de la angustia, Mateo 27, 5 dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas se suicidó. Judas se mató. Se suicidó por lo insoportable de esa angustia que él tenía. Y luego él dijo: he entregado, como dice el pasaje, he entregado sangre inocente. Y ahí le causaba angustia eso ahí. Y entonces arrojó las monedas de plata y salió fuera. Y se ahorcó. No soportó esa angustia. Y eso es lo que viene a nuestra vida, hermanos, angustia. Cuando nos alejamos de Dios, porque vienen los problemas, vienen las enfermedades, vienen las carencias, vienen las consecuencias del pecado y de la desobediencia. Otra de las características, de las consecuencias de alejarnos de Dios es la humillación. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, cuando estamos apartados de Dios, esto es cuando la desobediencia, cuando nosotros desobedecemos, pues esto es pecado. La desobediencia es pecado. Y esto no enaltece, esto no engrandece. Alejarnos de Dios no trae honra. Y nosotros nos alejamos paulatinamente. Dejamos de venir, llegamos tarde, no ponemos atención, no participamos y ahí va la situación. Cuando menos acordamos, ya no estamos en el. El salmista David escribió, si ustedes recuerdan, que él cometió un gran pecado, pero él escribió ahí en el Salmo 38:6 y dice: estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día.
Dios lo humilló. Dice la Biblia que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Y el salmista David en esa ocasión se enalteció como rey y tomó algo que no le pertenecía, hizo algo que no debía hacer, y entonces Dios lo humilla, le da esa humillación. Dice: estoy encorvado con tanta humillación, pensando qué hice, qué provoqué con todo esto. Él mismo dice: estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. ¿Ha visto a las personas que están enlutadas? Tristes, cabizbajas, como que no quieren nada, no quieren hacer nada. Vas y los saludas y su cara de... Así andaba el salmista David, enlutado por causa del pecado. En el Salmo 51:11, otra vez ese salmo donde él pide perdón. David escribió después de haber pecado. Y luego en el ¿qué les dije? En el Salmo bueno, fue ahí, en el Salmo 38:6. Esto es lo que él escribió: estoy humillado en gran manera, mucho estoy humillado, ando enlutado todo el día ando enlutado. Dice el salmista David. Bueno, ese es en otro punto, lo cambié. Pero la humillación. ¿Quiénes fueron uno de los personajes que más fue humillado por lo que él hizo? Fue cuando Nabucodonosor se enorgulleció y quiso tomar el lugar de Dios. Ahí en Daniel capítulo 4, si leemos todo ese capítulo, no lo vamos a leer todo porque son muchos pasajes, pero voy a denotarlos. Si usted los busca, ahí sirve de que tiene tarea. Primeramente, cuando él se orgulleció, cuando él se enalteció, él dijo: todo esto lo hice yo, todo esto yo lo hice con mis propias manos, yo fui el creador de todo esto. Y al decir eso, hermanos, inmediatamente fue echado de entre los hombres. Lo corrieron. Y ahí empezó la gran humillación. Primeramente, comió hierba como los animales del campo. Su cuerpo se mojó con el rocío todos los días, todas las mañanas amanecía mojado todo su cuerpo por el rocío del cielo. Dice la Biblia que su pelo creció como si fueran plumas, como las plumas de las águilas. También dice que sus uñas eran como las aves y prácticamente era como un animal. Y ahí, ¿qué hizo Dios con él? Lo humilló. Todo aquel, hermanos, que se enaltece es humillado. Al alejarte de Dios, tú estás diciendo: yo no necesito de Dios, no necesito de la iglesia, no necesito de los hermanos. Y entonces Dios enviará sobre ti la humillación. Lo hizo con Nabucodonosor. ¿Se acuerda usted de Sansón? Ahí en el libro de Jueces. Sansón, por causa de su desobediencia, siempre fue insistido en lo que tenía que hacer, en lo que no tenía que hacer, a dónde no tenía que ir, dónde tenía que estar.
Entonces, siempre Sansón, por causa de la desobediencia, dice la Biblia que los hombres le echaron mano sobre él. Algo muy triste, algo muy humillante. Le sacaron sus ojos, le llevaron a la ciudad de Gaza y lo humillaron. Se reían de él, se mofaban de él, lo tenían como un payaso. Le ataron con cadenas para que moliese el alimento para ellos. Y estaba en la cárcel, lo metieron en la cárcel. Y dice la Biblia que sirvió de juguete para los filisteos. Yo creo, hermanos, que nosotros no deseamos ser humillados, menos por Dios. A lo mejor recibimos una humillación porque se nos cayó algo, perdimos algo, pero una humillación de parte de Dios sería tremendo. Como hemos visto que tantos pastores han caído en pecado y ahora están lejos del ministerio, humillados por Dios. Causa humillación el pecado, hermanos. El alejarnos de Dios causa humillación. Otra de las cosas, hermanos, es que Dios es el abandono de parte de Dios. Ahora sí, el Salmo 51:11 dice: no me eches de delante de ti, dice el salmista David, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Sabemos, hermanos, cuando la humillación, sabemos cuando el abandono viene de parte de Dios. Sabemos cuando nosotros estamos cerca y sabemos cuando estamos lejos. Cuando estamos lejos, sabemos, hermanos, que Dios se está alejando poco a poco. Mucha gente, inclusive muchos hermanos, no creían en esta situación de la pandemia. Y ahora que está cerca de nosotros, ahora que está cerca de ellos, ahora que un familiar ya se murió o un familiar está enfermo, ahora sí creen. Ahora sí se ponen a orar. Cuando Dios nos abandona por causa del pecado. También en primera de Samuel, no lo apunté aquí, pero en primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14, si recordamos al rey Saúl, cuando él desobedeció, después de la desobediencia, dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Bueno, a veces pensamos que todo va a salir bien o nos empiezan a salir las cosas bien, pero el alejarte de Dios, el cargar con ese pecado a otra parte, no te ayuda. No te ayuda nada, al contrario. Hay más angustia, hay más humillación y se nota el abandono. El abandono de Dios se nota claramente. Y por último, hermanos, después de la angustia, la humillación y el abandono de parte de Dios, viene el juicio. Y aquí hay unos pasajes muy, muy claros. Quiero que busquen en su Biblia Jeremías 2:19. Dice la Biblia: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar tu temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Tu maldad te castigará. Ese es su juicio.
Haces las cosas bien, Dios te va a bendecir. Buscas a Dios en primer lugar, Dios te va a bendecir. Tendrás cosas buenas, tendrás beneficios. Pero aléjate de Dios y dice la Biblia, tu maldad te castigará, tu rebeldía te condenará. Y es malo. Cuán amargo es dejar tú a Jehová tu Dios y faltar tu temor. La gente ya no tiene temor de Dios. Uno les predica, les enseña, les dice, y ya no tienen temor de Dios. Ya no creen en Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado tiene una paga, y todo aquel que comete pecado pagará por el pecado. Gálatas 6:7-8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos engañemos, hermanos. Hay muchos hermanos que se están engañando, y nosotros seguimos detrás de los que están engañando, de los que se están engañando ellos mismos y están tratando de engañar a Dios. Hay muchos que están detrás de ellos, y ellos mismos van a caer en ese problema. Dios no puede ser burlado, tienen que entenderlo, tanto el que se va como los que van detrás de ellos. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el juicio de Dios va a venir. Te vas, tendrás problemas. Te acercas a Dios, tendrás bendición. Juan 5:28 y 29. El juicio, hermanos, no es solamente en esta vida, sino también en la venidera. Dice Juan 5:28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, los que estuvieron cerca de Dios, los que no se alejaron, los que estuvieron cerca, en el momento estuvieron cerca, en el momento no estuvieron angustiados, no estuvieron humillados, no fueron negados por Dios, sino que ahí estaban. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Hermanos, yo creo que no queremos que el juicio de Dios caiga sobre nosotros. Yo creo que no queremos vivir angustiados. Yo creo que no queremos vivir humillados, ni mucho menos que Dios se aleje de nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Regresar al camino de Dios. Tenemos más bendiciones con Dios, cerca de Dios que lejos de Dios. Dios tiene más cosas que darnos que el estar lejos de Él. Tenemos que recapacitar y entender lo que Dios nos dice, hermanos, en su bendita palabra. Tu maldad te castigará. No dejemos, hermanos, que la maldad nos castigue a nosotros. No dejemos que esas consecuencias estén en nuestras vidas. Consecuencias de estar lejos de Dios. No, hermanos. Alejémonos de estar lejos de Dios. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de Dios. Hay que seguir orando, hay que seguir leyendo la Biblia, hay que seguir pensando en lo que Dios puede darnos, en lo que Dios nos está dando. No pensemos en cosas malas. Ahorita, hermanos, todavía no podemos tener reuniones. Ya muchos han dicho que quieren hacerlo, pero todavía
todo este mes de agosto, este domingo 23 y el otro domingo, y ya después entrando en el mes de septiembre, ya veremos cómo se comporta la gente. Por eso, hermanos, nosotros como cristianos debemos de poner el ejemplo, debemos de ser sensatos. Si las leyes nos dicen no podemos reunirnos, bueno, hermanos, no vamos a reunirnos, aunque uno lo quiera, pero es un mandato de gobierno. Orar por nuestros gobernantes, hay muchos problemas políticos ahorita. No deje, hermano, de orar por nuestros gobernantes, por nuestro gobernador, por nuestro presidente. No le hace que no haya votado por ellos. Ore por ellos, porque es su responsabilidad y mi responsabilidad. Hermanos, espero que no tengamos esas consecuencias, que no padezcamos esas consecuencias de alejarnos de Dios. Yo le invito a que nos acerquemos a Dios. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, gracias te damos en esta hora por tus bendiciones, por la vida. Pues Señor, la salud algunos la tienen, otros no, pero gracias Señor por lo que haces en nuestras vidas. Te pedimos especialmente, Señor, por estas consecuencias de alejarnos de ti. No permitas, sabemos, Señor, que tú no puedes hacer nada, pero ayúdanos, Señor. Danos fe, danos confianza para estar siempre cerca de ti y no alejarnos. Ayúdanos a ver los beneficios. Señor, ayúdanos en las pruebas. Bueno, sabemos que no nos puedes ayudar, pero, Señor, fortalécenos en cada una de las pruebas, que no caigamos, Señor, en ellas. Ayúdanos, Señor, alejarnos de la angustia. No permita, Señor, que esa angustia llegue a nuestra vida, que la humillación, el alejarte de ti, mucho menos los juicios. Señor, ayúdanos, Señor, en todo lo que nosotros hacemos, porque al final lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, va a salir a relucir. Danos fortaleza, Señor. Danos sabiduría, danos fuerza, Señor, para seguir viviendo con esta pandemia. Ayúdanos, Señor, a poder salir adelante. Suple nuestras necesidades, suple también las necesidades de la iglesia a través de los hermanos, a través de las ofrendas y de los diezmos. Gracias te doy por todos los hermanos que no nos han dejado, que siempre nos están llamando y nos están apoyando con alimentos, con víveres. Y Señor, ayúdanos a que pronto podamos estar reunidos alabando y glorificando tu nombre como tú lo deseas. Te pido por toda la Iglesia Bautista Libertad, por cada uno de los hermanos, especialmente aquellos que están enfermos, y que tú, Señor, seas con nosotros todos los días. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. No nos olvidemos, hay que seguir orando unos por otros. Dios les bendiga.